Águilas, estamos en nuestra semana número 4 del día lunes de nuestro estudio Pacto Eterno. Nuestro tema esta semana será Promesas Cumplidas. Nuestro verso a memorizar es el siguiente: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Lucas 2, 10, 11. Nuestra lectura estará en Lucas capítulo 1, los versos del 1 al 25, y nuestro devocional estará en Lucas capítulo 1, el verso 25. Nuestro tema este día será el anuncio del mensajero de Dios. Y si tú ya tienes listas tus citas, comencemos. Y dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles, y le dijeron: cuenta de que había visto una visión en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas,
y permanecía mudo, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Águilas, en los versos del 1 al 4 podemos observar que nos habla de que es una compilación de la historia. Y todo esto es con un fin. El fin es de que esas personas que fueron los testigos oculares de lo que estuvo pasando en ese momento, escribieron esto para que las demás personas tuvieran el conocimiento de lo que había sucedido. Y esto lo hacen, dice, y las escribimos ordenadamente, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En el verso número 5 nos habla de el rey Herodes. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba Elizabeth. Este verso es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de una línea del tiempo en la historia del mundo, en la historia aquí de Israel. Esta línea del tiempo nos pone cuando Herodes, primero Herodes el Grande, rey de los judíos, existía. Y nos habla de que Herodes y su hermano Fasael fueron nombrados tetrarcas por el romano Marco Antonio. Y aquí es donde se entrelaza la historia con la Biblia. Y podemos ver más adelante cuando Herodes fallece. Herodes murió en Jericó en el siglo IV a.C. aproximadamente, y fue enterrado en un mausoleo que él mismo había mandado construir en su palacio, en una fortaleza a 10 kilómetros de Jerusalén. Antes de morir se aseguró de dejar la división del reino bien estipulada para sus descendientes en Judea, Samaria y Idumea para Arcaleo, destituido 2 años después. Y también Herodes y Agripa. Herodes era bien el nieto de Herodes y el último rey del gobierno sobre la totalidad de aquí de Israel. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, en el libro de Hecho y en el libro de Pedro, en Primera de Pedro. Podemos ver aquí que se nombra también y está hablando de esta persona y dice: bajo su hijo Herodes Agripa II estalló la rebelión de los judíos que llevó a la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, provocando la anexión de Israel a Siria como provincia romana en el año 70 después de Cristo. Y esto para mí era importante que ustedes lo supieran. En los versos números 6 al 7 nos informan de quién era Zacarías y de que Zacarías estaba casado con Elizabeth. Zacarías era un sacerdote y servía como sacerdote. Su esposa era Elizabeth y ellos eran conocidos como dos personas que eran justas, eran unas personas obedientes a Dios, eran unas personas temerosas de Dios, pero también era un matrimonio que no había tenido hijos. Y nos habla de que Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, muy avanzada. ¿Qué quiere decir con esto? En el verso número 8 nos explica, en el verso número 8 nos explica eso. Nos explica también que Zacarías
servía, estaba para servir ahí en el santuario, y que le tocó a él entrar para quemar el incienso, y que a la hora de quemar el incienso, él ya tenía una edad avanzada, su esposa también. Ellos habían orado supongo que por muchos años, para poder tener hijos, pero ya con una edad avanzada, yo creo que ellos ya habían dejado de pensar en esto, ya habían parado de orar. Su esposa, ya su reloj biológico de su esposa ya había parado hace mucho tiempo, o sea que ella ya no iba a poder tener hijos porque ya era demasiado grande. Pero este verso en particular me recuerda a Sara, la esposa de Moisés, que era de edad muy avanzada también, al igual que Moisés, y que tuvieron un hijo. Y aquí podemos ver cómo Dios obra en esos momentos donde ya lo posible se vuelve más que imposible, porque ella ya estaba de edad muy avanzada para poder traer al mundo a un hijo. Nunca se le había conocido precisamente porque ella no podía tener hijos. Y pues ahorita ya era más difícil. No había sido posible, pero ya ahorita era más difícil que ella pudiera llegar a tenerlos. En el verso número del 8 hasta el 19 también podemos observar las actividades sacerdotales que se llevaban a cabo en este lugar. Recordemos que Zacarías era un sacerdote, pero nada más podía entrar hasta el lugar santo. Él no podía entrar más allá, solo hasta el lugar santo, y a él le tocó aquí en ese día entrar al lugar santo a quemar incienso, y él pudo tener este encuentro con el ángel Gabriel, que le traía la noticia de que iba a tener a un hijo. Y aquí también él le habla y le dice, bueno, es que pues ya somos mi esposa y yo de edad avanzada, y pero bueno, o sea, Gabriel le hace ver que Dios obra en esos milagros también. Gabriel le da instrucciones a Zacarías de cómo tenía que hacer las cosas, de lo que iba a pasar a partir de ese día, y que hasta que naciera su hijo, y de cómo tenía que ver a su hijo en estos momentos, educarlo en particular, porque sería un nazareno, lo que le conocen como nazareno, un hijo que es dedicado a Dios, un hijo que vino al mundo para servirle a Dios, que no puede beber vino o licor, en el caso de Juan, porque así le tenía que poner Juan, y sería Juan el Bautista. Él sería lleno del Espíritu Santo desde que estuviera en el vientre de su mamá, y también sería lleno de ese espíritu de Elías, de ese poder de Elías, para hacer volver esos corazones de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, de los desobedientes a los justos, y así preparar el camino del Señor, el camino que más adelante sería cuando él mismo anunciaría que el que viene es más grande que él, y que a él está preparando el camino para él. Y en nuestro verso de nuestro devocional podemos leer que nos habla de que así ha obrado el Señor conmigo en los días en el que se dignó a mirarme para quitar mi afrenta ante los hombres. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, pues es que afrenta significa como una vergüenza, una deshonra, porque ni Zacarías ni Elizabeth habían podido tener hijos, y eran considerados unas personas justas, obedientes, que seguían la ley muy, muy,
muy, muy disciplinadas para todo eso. Eran unas personas humildes, pero no tenían hijos. Y en el momento en que se supo que iban a tener hijos, y en el momento en que nació Juan el Bautista, entonces ellos llaman a esto, que todo eso que la demás gente creía que lo deshonraba a él y a su esposa, ya no los podrán ver así, porque el milagro de Dios se llevó a cabo en el vientre de su esposa Elizabeth. Bueno, ahora sí, vayamos a nuestro devocional del día de hoy. Recuerdo que cuando era niña solía soñar muchos sueños pequeños que solo le contaba a Dios, porque se me olvidaban o porque parecía que no era muy importante. Yo a tu edad soñaba con cantar en la iglesia con un micrófono, soñaba con ser una maestra, soñaba con hablar en la radio de Dios. Aunque oré para que esas cosas pasasen, no sucedió nada. Pasaron los años y quizás solo uno de mis sueños se cumplió. Pero cuando fui creciendo, Dios fue cumpliendo cada uno de mis sueños. Cosas que se me habían olvidado, que le había pedido, Él las cumplió. A veces podemos pensar que Dios no escucha nuestras oraciones o nuestros sueños, porque no vemos que suceden cosas rápido, pero no significa que la respuesta sea no. Dios escucha nuestras oraciones siempre, y Él sabe si son buenos para nosotros esos sueños o no, y cuándo es el mejor tiempo para que las cumpla. Así que la próxima vez que le cuentes tus sueños a Dios, confía en que Él quiere lo mejor para ti y te dará todo lo que necesites conforme a sus planes de bien para ti. Bueno, amigos, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas qué importante es entregarte nuestros planes, nuestros sueños, esos anhelos que guardamos en nuestro corazón, y saber que tú los cumplirás a su tiempo, que tus planes también están dentro de nosotros, estamos dentro de tus planes, y que tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a tener ese corazón para que nosotros podamos caminar en tu palabra y podamos saber que el sueño llegará a su momento. Gracias, Padre, en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana.